de la nota aclaratoria hecha pública por parte del Partido Socialista a medianoche en relación al acuerdo que ustedes habían suscrito horas antes? Así planteado es una cosa como muy en espiral, la verdad. Pero bueno, yo lo que interpreto es que no hay mucho que interpretar. El acuerdo está ahí y si hay algo claro es el acuerdo que firmamos, ¿no? Ese acuerdo está ahí. Las interpretaciones que se hagan, las matizaciones que se quieran incluir, pues bueno, pues habrá que preguntarle al PSOE qué es lo que quiere indicar, ¿no? Hay una cosa cierta y es que al margen de las matizaciones el acuerdo es el que es. Y es lo que nosotros vamos a defender. Y yo creo que en realidad el espíritu de todos quienes firmamos ese acuerdo, que es el que vale y es el que se ha hecho con luz y taquígrafos, pues es lo que hay que defender. Y pero lo defenderemos. De la matización, señora Espurúa, ¿deduce usted que hay una rectificación por parte del Partido Socialista o que mantiene el acuerdo que es derogación de manera integral de la reforma laboral? Usted, entiendo que habrá leído la nota aclaratoria. ¿Entiende o deduce de esa nota aclaratoria una rectificación? Yo no. Vamos a ver. Yo lo que entiendo es que el acuerdo sigue vigente. Y que ha querido incluirle una matización, pero en cualquier caso el acuerdo, cuando se hace un acuerdo, y más como este a tres bandas, somos tres los que lo firmamos, unilateralmente no se puede cambiar. Entonces habrá que hablar y a lo largo del día de hoy hablaremos. Ya he recibido algunas llamadas, o sea, esto lo aclararemos. Y en cualquier caso, ese acuerdo está vigente, nadie lo ha dado por nulo, por así decir. Y yo creo que además que es necesario que todos, y el espíritu que alienta todo esto, por parte de las tres fuerzas que lo hemos firmado, es derogar la reforma laboral. Si empezamos a discutir sobre el término sí, el término no sé, habrá que clarificarlo. Yo ya sé que la reforma laboral no se puede cambiar de la noche a la mañana, es un andamiaje complejo, no podemos dejar vaciado de alguna forma toda esa estructura de un día para otro. Hay que ir haciéndolo paulatinamente. Si hay que detallarlo, pues se detalla. Pues muy bien, pues a partir de ahora lo aclararemos, pero nosotros vamos a ser muy claros y vamos a defender lo que hemos dicho. O sea, si algo nos caracteriza, creo que es que decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos, ¿no? Pues lo seguiremos manteniendo. Me dice que ya ha recibido algunas llamadas. ¿Qué llamadas ha recibido? Bueno, no, esto queda dentro del ámbito privado. Pero han sido, señora Espurúa, para tranquilizarla, para decirle, no, el acuerdo va adelante, o... No, vamos a hablar, o sea, y a lo largo del día, hoy que estoy en Madrid, pues seguiremos hablando, claro, hablaremos cuando pase una cosa de estas, lo lógico es hablar, ¿verdad? Lo que pasa es que hay una cosa que llama la atención, porque escuchábamos ahora hace un ratito al vicepresidente segundo, a Pablo Iglesias, decir, no, la reforma de manera íntegra, la derogación de manera íntegra de la reforma laboral ya iba en el acuerdo de investidura de los socios de coalición. Entonces, ¿por qué hace falta negociar algo que ya está en un acuerdo que ya tiene previsto el gobierno? Pues no lo sé. Quiero decir, a eso quien tiene que responder no soy yo, obviamente. Quien tiene la llave de esa respuesta, obviamente, es el PSOE. Con lo cual yo, pues bueno, no voy a hablar por el PSOE, en definitiva. Nosotros sabemos lo que hemos firmado, lo sabe todo el mundo, está claro, el acuerdo es el que es, y yo creo que de verdad el espíritu es y sigue siendo el de reforma, el de derogar esa reforma laboral. Dígame una cosa, porque Y en cualquier caso, sí querría añadir algo, que es que, bueno, todo el mundo habla de la reforma laboral, es lógico porque nos afecta a todos y a todas, pero el segundo punto del acuerdo a mí me parece muy relevante. Yo que he estado en las instituciones municipales, he sido alcaldesa de mi pueblo, pues sé que para los ayuntamientos y para la Comunidad Autónoma Vasca y para la Comunidad Autónoma de Navarra, el punto 2 del acuerdo es muy relevante también. Entiendo que es lo otro lo que brilla de alguna forma. Hablan de mayor capacidad de gasto para las entidades locales, forales y autonómicas para políticas públicas destinadas a paliar los efectos sociales originados por el COVID-19. Este es el segundo punto. Dígame una cosa, señor Espurúa, ¿por qué introdujeron esa condición en el debate del estado de alarma? ¿Qué relación tiene la derogación, qué relación tiene la reforma laboral con la prórroga del estado de alarma para una situación como la que estamos ahora mismo? Bueno, esta situación, sabéis que hay medidas excepcionales que se han adoptado para poder hacer frente a la situación que está trayendo la pandemia, para las cuestiones económicas. Se han tomado medidas excepcionales en ERTEs,
bastantes medidas. Bien, todas esas decaerán en algún momento. Hay algunas que están prorrogadas para después del estado de alarma, porque la situación que se nos va a crear va a ser impresionante. O sea, la crisis que viene realmente va a ser muy fuerte, y si caen en el momento en que caigan todas esas medidas que se han adoptado ahora, ese colchón, ese que se habrá llamado de escudo social, si cae, la situación va a ser insostenible, con lo cual nos abocaría a una situación sin protección, con una reforma laboral que no protege los derechos de las clases más necesitadas, que no protege los derechos de los trabajadores, que quedan en manos de lo que quieren hacer los empresarios con las trabajadoras y con los trabajadores. Y claro que tiene relación directa, además, porque como no revirtamos esa situación y no consigamos cambiar la reforma laboral para entonces, la derogación de esta, y tener otro andamiaje para poder responder a esa situación, las cosas van a estar muy duras, mucho más de lo que van a estar. ¿Pactaron no hacer público el acuerdo hasta el final del Pleno, hasta que no se produjera la votación? No pactamos no hacer público el acuerdo hasta el final del Pleno. Lo que pactamos fue, hacemos el Pleno y lo hacemos público. Bueno, pues es un poco lo mismo, ¿no? Bueno, pero hacemos el Pleno y lo hacemos público, es un poco lo que yo le he preguntado. Pues eso, es decir, sí acordaron que no lo harían público hasta que no hubiera finalizado el Pleno. Sí, eso es, sí, es lo mismo, es decir, lo mismo de diferente forma. Quiero decir, cuando marcas el marco negativo al principio ya parece que se quiere inducir una cosa, no es simplemente eso. Sí, lo que acordamos fue hacerlo público después del Pleno. Dígame una última cuestión que no tiene que ver con eso. ¿Condena EH Bildu el ataque con pintadas en la casa de Idoia Mendia? Yo ayer, creo que fue ayer por la mañana, puse un tuit muy claro al respecto. Hay una situación de sufrimiento que se ha vivido durante muchos años y ha afectado a mucha gente en Euskal Herria. Hay gente que sigue sufriendo, hay situaciones de excepcionalidad que habría que cambiar. La situación que está atravesando los familiares de presos es terrible, porque la dispersión sigue manteniéndose sin ningún sentido. Si se aplicara la legislación ordinaria, habría muchísimas situaciones que estarían resueltas ya, de la noche a la mañana. Es algo que causa mucho sufrimiento a muchas familias. Y de hecho, el ataque que tuvo Idoia Mendia en el domicilio viene a consecuencia de una situación extrema que está pasando un preso vasco. Bien, si no existiera esa situación, no sucedería esto. Dicho esto, mi solidaridad con Idoia Mendia, porque, entre otras cosas, y además creo que este tipo de situaciones no conducen a abrir vías de seguir con las dinámicas de cooperación, de abrir vías de comunicación entre la gente. No conducen a eso, con lo cual no son las buenas. Es decir, hay que dar pasos en la convivencia, y este tipo de acciones como las que ha sufrido Idoia Mendia pues no van en esa dirección. De todas formas, yo le pregunto, la pregunta era muy directa, si condenaba el ataque, y tengo la sensación que no lo condena, incluso lo justifica. Dice, si no estuviera ese preso en esa situación, esto no pasaría. A ver, yo lo que te he dicho es que la situación es la que es muy tensa y habría que cambiarla. Habría que cambiarla porque además... Se lo pregunto directamente, señora Aizpurua, ¿justifica el ataque? No justifico el ataque. Además me parece que no va en la buena dirección, se lo he dicho. Y el tema de agarrarse a unos términos concretos, que lo dices así, o si no me sirve, creo que es una cosa que tampoco ayuda. Que decir, ¿de qué sirve que yo diga que lo condeno? Cambia eso las cosas. Lo que hay que hacer es cambiar las situaciones para que hechos como los que ha habido hasta ahora y hechos como los que y padecimientos que se están padeciendo también hasta ahora, porque se habla poco de lo que está pasando, pues que no vuelvan a repetirse y que no haya lugar a todo esto. Naturalmente que no. Si queremos abrir caminos para la convivencia, hay que hacer las cosas de otra manera y también hablar de otra manera. Creo que hay que desarmar el lenguaje también. Pues Merche Aizpurua, muchísimas gracias por habernos atendido y a ver qué pasa en esas conversaciones que tiene pendientes a lo largo del día de hoy. Muchísimas gracias. Muy bien. Hasta Gracias luego. a vosotros. Adiós.